ha pasado que algunos compañeros dicen, oye, mira, yo también tuve algo similar, pero yo lo abordé de esta forma o lo hice de esta manera. No sé si estuvo bien, si estuvo mal, pero pues yo lo trabajé. Te lo comparto para que nos sirva de retroalimentación. Y eso es algo muy, muy padre, la verdad, porque ustedes, como sabrán, no es lo mismo lo que nos enseñan durante la licenciatura, alguna otra especialidad, maestría o posgrado, a lo que vamos experimentando en nuestra práctica diaria. Entonces, decirles que pueden hacer uso del micrófono o también uso de los mensajes. Por si tienen alguna falla con su micrófono, pues escriban el mensajito y le vamos a dar lectura para darle esa oportunidad de participación. A mí me gustaría empezar justamente con esta entrada de un tema quizá es uno de los que más comúnmente vemos que se ofertan para ponencias, incluso hasta para certificación, pero a veces malinterpretamos muchas de las cosas que realmente se ven o no en la intervención en crisis. Es algo bien importante en el primer contacto bajo una circunstancia que ahorita vamos a ir explicando, pero a mí me gustaría saber qué de los participantes que estamos aquí, qué tanto sabemos de qué es intervención en crisis. No es necesario que digan su nombre, pueden decir, mira, yo soy psicóloga, yo psicólogo, maestro, no sé, alguna otra especialidad que el día de hoy nos acompañen. O también se ha visto el caso que dicen, oye, mira, quizá yo no tengo mucho que ver en el área, pero me interesa el tema de intervención en crisis. Y lo que yo sé que es intervención en crisis, pues es lo siguiente. Entonces, quien guste, para que empecemos a entrar al tema, participar en decir qué sabe sobre la intervención en crisis. Quien guste participar puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat. Gracias. Acuérdense que no hay respuestas buenas ni malas. Toda opinión pues merece ese respeto y sobre todo para retroalimentarnos y ver si justamente estamos en este canal de este tema tan importante. Adelante, Alba. Adelante, use el micrófono o por mensaje. ¿Alguien me escucha? Yo no escucho, no sé si tengan problema con su audio. No, no, no la No, no se le escuchamos. escucha. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, ahí la escuchamos. ¿Ya? Bien. Sí. Hola, buenas noches. Yo soy psicóloga, pero no he estado como familiarizada con los temas de los que vamos a abordar hoy, porque precisamente durante mi carrera me enfoqué como en temas laborales. Entonces, también estuve en el área educativa, entonces no vi como tal cual esos temas, ¿no? Sin embargo, tengo como que nociones que recuerdo que nos daban en la universidad, ¿verdad? Que esta parte que nosotros como psicólogos, cuando nos encontramos ante una situación en la que una persona está vulnerada, precisamente por sus emociones, por cuestiones de su vida cotidiana, que le generan, no sé, muchas veces, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Mucho estrés, sintomatologías por estrés, o sea, o cómo se manifiestan ciertas conductas cuando tiene un estímulo. Entonces, y pues una persona no sabe en qué momento actuar, cómo actuar sobre todo, ¿no? Entonces, considero que ahí entra el papel del psicólogo en este caso para, como bien la palabra lo dice, ¿no? Intervenir, abordar a la persona en cuanto a lo que está
padeciendo. Entonces, darle como este apoyo, este empuje o la guía también de cómo poder resolver sus cuestiones, ¿no? Por esa parte de cómo está vulnerada su integridad. Es lo que tengo de nociones. Muchas gracias. Gracias a usted, Lick. Y sí, como bien dices, es importantísimo este primer contacto que tenemos. Dijiste ahorita un comentario que ahorita más adelante lo vamos a abordar, de quiénes podemos dar esta intervención en crisis, porque justamente viene de esta necesidad y lo vamos a ver en un punto muy específico, sobre todo en el momento histórico, cuando se empieza a hablar sobre la intervención en crisis, desafortunadamente basado en investigaciones sobre consecuencias de situaciones graves que nos encontrábamos como seres humanos, ¿no? Entonces de ahí surge esa necesidad de investigación, de decir, hay una antesala de esta consecuencia de algo que no se realizó, se ejecutó de forma continua, ¿no? Y de forma pronta. Entonces, muchas gracias. Tenemos un comentario, le voy a dar lectura. Dice, yo psicología educativa, la verdad no sé de qué se trata exactamente, pero sí me interesa conocer más. Bienvenida, Lick, y y se van a dar cuenta, pero se los voy a decir así, ¿no? Siempre, aunque estemos diferentes áreas, créanme que estos conocimientos básicos y sobre todo la forma en la que nosotros podemos ir planeando, amoldando a nuestra población para poder hacer una intervención en crisis nos va a funcionar muchísimo. Esto en sus diferentes áreas de la psicología y bueno, pues al final de cuentas también nos nutre mucho, ¿no? ¿Algún otro comentario? Parece que no, Lick. Gracias. Ok, vamos a dar inicio. Cuando nosotros hablamos de intervención en crisis, palabras claves que nosotros vemos que se repiten cuando nosotros ingresamos a internet o cuando buscamos algún artículo o cuando alguien nos refiere a qué significa la intervención en crisis. ¿Y por qué señalé estas palabras estratégicas? Porque en diferentes contextos suelen manejarlo de formas diferentes o también ajustando a ciertos protocolos que se estipulan en algunas instituciones. Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros leemos, estudiamos, nos preparamos, pero va a depender siempre de qué o bajo qué circunstancias nosotros vamos a intervenir, porque a veces ya hay protocolos estandarizados, con pruebas estandarizadas, con incluso las especialidades que se requieren en ese momento, entonces puede ser como de forma diferente. Sin embargo, definitivamente estas palabras clave son las que van a estar presentes y deben de estar presentes para hablar sobre una intervención en crisis. Para empezar, es una estrategia que se da en un momento de crisis en específico, que ahorita vamos a ahondar un poquito más, que tiene un objetivo, que brinda herramientas mediante una evaluación para posteriormente canalizar a las personas. Por concepto, vamos y establecí unos puntos en específico para que nosotros podamos englobar este concepto. Para empezar, dice que la intervención en crisis se aplica en el momento de una vivencia dolorosa. 2, no se haya, que obviamente no se haya podido profundizar de manera eficiente. 3, el objetivo es ayudar a las personas a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis. 4, restaura el equilibrio emocional y brinda una mejora en la conceptualización de lo sucedido. Por crisis, vamos a entender qué es una crisis. Una crisis es una situación grave, decisiva, que pone en peligro en el desarrollo de la persona o al proceso que se está viviendo. Según la psicóloga Jennifer Burgos Webster, psicóloga sanitaria, que justamente se dedica a la parte clínica y también que gestiona ciertos protocolos de actuación para la intervención en crisis, ella dice que la crisis en general es un punto de cambio y hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se interviene, porque hay dos
posibles panoramas, ¿no? Sanar o enfermar, o mejorar o empeorar. Esto, dice ella, de acuerdo a lo que nosotros tengamos enfrente. Cuando nosotros hablamos de crisis, se dice que hay dos tipos de crisis. La primera es la crisis normativa. ¿Esto a qué se refiere? Justamente propios de nuestro propio desarrollo del ser humano, por ejemplo, que la familia, un miembro de la familia vaya viendo, vaya generando quizá dentro del sistema familiar diversos cambios, por ejemplo, un divorcio, situaciones que comúnmente son esperadas, comúnmente. Pero hay otro tipo de crisis en donde estas circunstancias son circunstanciales o no normativas. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, la muerte repentina, alguna situación grave de violencia, alguna situación que genere justamente este punto de cambio crucial en la vida de la persona. Por eso es que dice la psicóloga Jennifer Burgos Webster que hay que tener muchísimo cuidado porque la forma en la que nosotros vamos a intervenir, según nuestro concepto, debemos de generar ese plan de trabajo o ese plan de intervención para que la persona regrese a esa funcionalidad. Todas las cosas que nos ocurren durante nuestra vida, ella dice, hay que saberlas gestionar, que es lo mismo que trabajar. ¿Cómo surge este antecedente de intervención en crisis? Bueno, resulta que el psicólogo Eric Lindman y sus colaboradores del Hospital de Massachusetts detectaron a partir de un incendio en el centro nocturno en Boston el 28 de noviembre de 1942, donde 493 personas fueron las involucradas en este incendio. Entonces, derivado a la intervención con esos sobrevivientes y con familiares de los sobrevivientes de este incendio, empezaron a ver que había cierta sintomatología y que había ciertas condiciones que ponían a las personas en situaciones difíciles de afrontar y por lo tanto había serias secuelas en su desarrollo integral de la persona. Entonces, esto fue precedentes también para trabajar en el tema del duelo, por lo que entonces se estipuló que a partir de estas investigaciones y de estas observaciones empezaron a decir que teníamos que tener mucho cuidado porque el primer contacto puede ser crucial y puede tener consecuencias a largo plazo. Entonces, esta intervención en crisis se empieza a determinar que se da de dos instancias posibles, la primera y la segunda. La primera dice que consiste en dar los primeros auxilios psicológicos y restablecer el afrontamiento inmediato a la crisis que se está viviendo. En la segunda instancia, consiste en brindar a las personas que requieran un proceso psicoterapéutico, dirigirlas, canalizarlas y ayudar a elaborar esos sucesos o trabajar esos sucesos traumáticos o las secuelas que dejó esta vivencia extrema, ¿no? Qué bonito suena en la teoría, qué bonito suena que nosotros sepamos identificar ambas instancias, pero desafortunadamente muchas veces no ocurre de esta forma y ya puede ser por cosas propias del ambiente o como yo lo decía, del protocolo. ¿Quiénes se dicen o quiénes se decían que podrían dar esta intervención en crisis? Se decía, como los primeros auxilios, que cuando alguien se ahoga y que entonces nos capacitan y nos dicen, mira, vas a actuar de esta forma, ojo, no para solucionar o generar bienestar en la persona y entonces que a partir de este primer contacto que tú tengas, puedes determinar y decir, no, pues ya generé un análisis exhaustivo y entonces tiene una falla en un pulmón, en el pulmón derecho. No, sino más bien para actuar en ese momento, poner a salvo a la persona y ahora sí, trasladarla con un especialista quien le va a generar esa valoración y ese primer contacto va a ser crucial. ¿Qué hiciste? Bueno, como vi que se estaba ahogando, practiqué cierta técnica para que entonces sacara el objeto que estaba obstruyendo en su garganta. Ok, ¿de qué forma lo hiciste? De tal forma, ¿no? Para que en el siguiente paso o la segunda instancia sepamos qué elementos y qué factores se determinaron para poder intervenir. Lo mismo sucede en estos primeros auxilios psicológicos que se da en esta primera instancia. Entonces, cuando empieza a surgir
toda esta investigación, sobre todo a partir de esas consecuencias graves derivadas pues de una mala ejecución, se empezó a determinar que las personas sí necesitamos tener este contacto. Había ciertas características específicas que tendría que tener esa persona para poder brindar esa intervención en crisis. Les voy a contar uno de mis primeros contactos. Cuando yo estaba en la octava comandancia de la Fiscalía de mi estado, yo trabajaba o estaba con los ministeriales. Los ministeriales tienen su protocolo, tienen protocolos obviamente pues, de actuación, entre otras cosas. Nos llaman por un llamado a un preescolar que había sido asaltado en época de vacaciones de diciembre, donde se estipuló que tal fecha de diciembre, ven que se paga como es privada, pues se paga doble, más otros costos, ¿no? Entonces se presentan a su baile o a festival de Navidad y aparte pues iban a dar ese. Resulta que entra un grupo de personas, aproximadamente 15 personas, a asaltar preescolar. Las maestras, cuando nosotros íbamos al lugar, se nos da esta explicación por la radio, nosotros acudimos al lugar y nosotros ya llevamos nuestra entrevista previa, la cual tiene la finalidad pues de recoger los datos más importantes para saber qué delitos se van a estipular, qué personas se van a llamar, porque también eso nos comentaba mucho en este caso, en aquel entonces pues mi jefe, ¿no? A veces de una población de personas involucradas o en una situación, un asalto como un robo, pues debemos de empezar a delimitar qué personas sí son importantes para poder recabar información. Y esto no quiere decir que no haya una afectación masiva de la situación. No, lo que hay que identificar, porque muchas veces las personas dicen, bueno, yo quiero ir a declarar, pero yo me imagino que fue tal persona, como suele pasar. Y ese tipo de situaciones lo único que hace pues es que desvía ese objetivo. Y sobre todo como el hecho fue ahí dentro de la escuela, iban armados, o sea, había más elementos que ponían en peligro a las personas. Entonces, cuando nosotros llegamos con esa información, había 4 maestras llorando. Obviamente no sabían pues expresar lo que estaba sucediendo. Una de ellas de plano decía me voy a desmayar. Y por el otro lado estaba la directora, quien vivenció y quien vio el rostro de estas personas. Y estaba su comitiva administrativa, quienes también presenciaron ese hecho. Una de las maestras, la 5ª maestra, se acerca y dice, yo vi todo, estaba serena. Nosotros, obviamente por la corriente diferente, la mayoría de mis compañeros eran abogados y yo era la única psicóloga, entonces teníamos perspectivas diferentes, ¿no? Ellos decían, ya está bien, a ver, señora, usted venga para acá, ¿cuál es su nombre completo? Empezar a tomar datos, usted qué fue, hizo, qué hizo. Yo estuve en la puerta. Entonces dijo, yo estoy en la puerta con mi compañera, porque de este lado pasaban los papás para cobrar, para pagar su cooperación, y de este lado estábamos sacando a los niños. Entonces, yo estaba en la puerta, mi compañera que aquí no puede hablar y ya se va a desmayar, ella fue a la que encañonaron. Nada más yo vi el arma nos las describió brevemente, y la que no podía hablar y realmente estaba mal era la directora. Entonces dice mis compañeros, ¿sabes qué? Mientras nosotros entrevistamos a las que estaban aquí afuera, por así decirlo, y con los niños, porque las maestras que estaban asustadas, ellas resguardaron a los niños. Entonces también había niños llorando. Cuando entró con la directora, me dice la directora, no sabe qué, deme 2 porque no puedo hablar, no sé la verdad qué pasó, yo pensé que estaba todo bien. Y entonces ese tipo de cosas que empezó a decir aparentemente, y quiero que alguien aquí si quiere externar su participación, cuando ella dice, o sea, no pensé o no imaginé como que esto iba a pasar, y ustedes lo escuchan, que es una de las características que debemos de tener para poder hacer intervención en crisis, ¿a qué se imaginan a lo que ella se refería? Es algo muy importante que también hay que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a intervenir, porque muchas veces se tiene la idea que lo que está diciendo la persona puede decirlo fuera de contexto, puede decirlo porque está pasando evidentemente un desbordamiento emocional, porque quizá está predisponiéndose a lo que puede venir o acontecer después de este evento,
pero realmente todo lo que sale de la boca de las personas en esta situación tiene relevancia. Algo que a mí me gusta hacer y que me lo recomendaron mucho en la universidad es no escribas porque pierdes el contacto con la persona. Entonces a mí me pareció interesante y hay que evitar eso de escribir, dijo esto, no, sino más bien tomar en cuenta todo para entrar en su contexto, porque la ajena a este evento era yo. Entonces algo que debemos evitar es como, bueno, a veces cuando se nos, nosotros vemos a alguien llorar, lo que viene después de este acto es, no llores, no tranquilízate, ¿no? Porque estás fuera de este contexto que está vivenciando la persona. Entonces debes de empezar a orientar, acuérdense que tiene este objetivo justamente de orientar y de restaurar este equilibrio emocional para que posteriormente empecemos a conceptualizar lo sucedido, a generar y como dirían en aquel tiempo mis compañeros, empezar a atar cabos, ¿no? Entonces, ¿quién me puede ayudar aquí a participar? ¿Por qué creen que ella lo dijo? O esta reacción o respuesta a lo que ella dijo, quien guste participar. ¿Qué fue lo que también hay que tomar o qué es lo que también hay que tomar en cuenta? El medio en donde estamos. En ese momento todo estaba hecho un caos, había niños por doquier, los papás al enterarse de esta situación, pues los que estaban formados, pues rompieron fila. Una para protegerse de las personas que habían ingresado y una vez que se fueron, todos entraron de forma, pues obviamente sin orden a la institución. Entonces, donde quiera que estaban, pues estaban resguardando a sus hijos. Los niños estaban llorando y decía una maestra, es que ¿sabes qué? Me sorprende porque ellos no vieron nada. No vieron nada, pero están viendo a sus maestras llorar. Están justamente siendo partícipes de esta situación, quizá de forma indirecta, porque las maestras actuaron de forma, de verdad de sorprenderse ante una situación así, agarraron a los niños y los enviaron hasta el fondo. Entonces ellas les dijeron, agáchense, ¿no? Y la maestra que estaba en la puerta corre tras de ellos y les dice, a ver, vamos a jugar. Todos por favor agachen su cabecita y yo voy a estar aquí cuidándolos, no pasa nada, ahorita vamos a ver a sus papás. Entonces tuvieron ese valor de generar como también esta autorregulación de las emociones y de decir, bueno, ahorita va a pasar y lo primero es ponernos a salvo, que también es algo propio y parte del ser humano, la supervivencia. Entonces, en esta primera instancia, ese es el objetivo y en la segunda vamos a canalizar esta situación y obviamente tomando en cuenta ciertos puntos en específico. Bueno, dentro de esta primera instancia y retomando el ejemplo que les puse, en estos primeros auxilios psicológicos, estos es una herramienta que se da en estos momentos, minutos cruciales o horas cruciales, dependiendo de la situación, porque cuando hay una situación, por ejemplo, catastrófica o una situación que implica la presencia de elementos policiales, por ejemplo, pues suele dilatar un poco, ¿no? Hay que recabar ciertos elementos, hay que tomar en cuenta ciertas cosas y si las personas a las que vamos a brindar esos primeros auxilios psicológicos están inmersas, pues es un proceso, ¿no? Que va generando esta herramienta, ¿no? Entonces, durante este momento crucial, se proporciona ese apoyo, vamos a dar esta contención, donde vamos a empezar a generar esta red con nosotros para reducir ese peligro, brindar esas estrategias de afrontamiento, conectar con las personas con sus propios recursos de ayuda. Vamos a brindar este alivio emocional, vamos a vincular a los afectados con los dispositivos de ayuda necesarios que se necesiten. Por ejemplo, alguien que está herido y nosotros vamos a decir, bueno, vamos a hacer primeros auxilios psicológicos, pero es crucial llevárselo a un hospital. Hay necesidades, entonces se lo van a llevar, se lo van a trasladar al hospital y entonces nosotros vamos a quedar en esa parte pues pendiente, ¿no? Tomando en cuenta el ejemplo que yo les contaba.
Bajo otras circunstancias, si todavía o aún no han llegado las personas responsables o las personas inmersas en este proceso, bueno, podemos empezar a brindar estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, y prevenir lo que yo les decía, sobre todo el desarrollo de complicaciones a largo plazo. Dentro de estos primeros auxilios psicológicos hay algo bien importante, que son los primeros auxilios emocionales. Como decía su compañera al principio de la ponencia, no hay emociones presentes que responden a una situación ambiental y que entonces quizá no sepamos cómo regular esa emoción y entonces esa emoción nos derive en ciertas conductas que nos pongan en peligro. Estos primeros auxilios emocionales se realizan con el fin de que la persona se sienta escuchada, comprendida y hacer esta que yo llamo una radiografía emocional. ¿Por qué hacemos una radiografía emocional? Para ver esas consecuencias que derivan de esta emoción. Consecuencias que van a ser importantes para una segunda instancia. Por ejemplo, estamos mal acostumbrados o no es algo que sea muy habitual de nosotros el hablar de las emociones a profundidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a la señora de la tienda o a nuestra vecina, hola vecina, ¿cómo está? Bien. Ese realmente bien o mal vecina, no nos está diciendo mucha información. Entonces hay que ser muy cuidadosos. No vamos a decir, no señora, si la señora dice no o la directora en su caso, no, es que de verdad dame chance porque me siento mal, es que no pensé y que volviera a pasar y que yo sospecho, ¿no? Que es válido que en ese momento empiece a generar como esas conjeturas, justo porque ya les había pasado en otra ocasión. Ya había un antecedente de un asalto con mano armada y en un grupo numeroso, ¿no? De personas. Entonces, claro que en ese momento la directora empezó a decir, ¿sabes qué? Creo que es fulano de tal, creo que es papá de tal, pero quiero llorar, pero no puedo llorar, háblenle a mi hijo. No, había situaciones ahí que antecedían a este hecho. Entonces, cuando nosotros hacemos una radiografía, empezamos a ahondar en lo que dice, ¿no? Me siento desesperado, me siento, y sobre todo, lo más importante, empezar a individualizar, porque es obvio que va a decir, bueno, pero es que ella, pero es que él, ¿no? Para poder contener y poder reorientar a la persona. Entonces hay que ponernos siempre en nuestra cabeza como esta radiografía que me siento desesperada, me siento triste, me siento angustiada, la verdad, y muchas veces bajo estas situaciones o bajo otras situaciones, por ejemplo, temas de violencia, otros temas delicados que tengan ese antecedente de una coerción hacia la persona, muchas veces empiezan a platicar, ¿no? Sobre la situación. Y aquí hay que tener mucho cuidado con algo y bajo cualquier circunstancia con revictimizar a la persona o con hacer comentarios o con hacer promesas que no vamos a cumplir o con decirle cosas o empezar a gestionarle quizá un pensamiento mágico sobre esa situación. Porque lo único que va a generar eso es confusión en la persona una vez que empiecen a restablecerse este equilibrio emocional. Y entonces una vez que no se ha cumplido lo que tú cuando le dijiste o cuando interveniste en primera instancia le comentaste, pues también va a generar ese digamos, esa confusión en la persona. Entonces es importante cuidar nuestro lenguaje. Y yo sé que es difícil, pero es como el ejercicio. Hay que generar esta cultura de poder elaborar buenas preguntas, de poder jugar con las preguntas abiertas, cerradas, con ser prudentes, con retroalimentar a la persona, porque la escucha activa conlleva muchos elementos. Cuando yo te escucho, no empiezo a decir, bueno, pero a ver quién estaba, ¿no? Porque no es chisme, no es chisme, sino es generar esta empatía para que la persona sienta este alivio, porque entonces todas las emociones están acá, y entonces conforme va escuchando, conforme tú la vas guiando con preguntas abiertas, preguntas cerradas, con la finalidad de ver y percibir esas consecuencias emocionales, para que tú digas qué herramienta puedo brindarle, o por ejemplo si necesita una pausa, porque también hay momentos en los que se pausan, pues no decir, no, bueno, a ver, pero es que ahorita te quedaste en que tu tío llegó, entró a tu habitación, ajá, y luego, no, o sea, respetar esas pautas para empatizar con lo que te está explicando. Eso es algo muy importante.
Los primeros auxilios emocionales no son terapia psicológica. Eso es otro punto importante. Justo aquí hay una comparación con lo que nosotros sí debemos hacer en primeros auxilios emocionales y con lo que no debemos hacer porque es terapia psicológica. En este caso se compara con la terapia breve, pero bajo ninguna circunstancia, leaks, vayan a generar o a empezar a trabajar de la forma equivocada. Por eso yo les decía, hay que saber empezar a gestionar nuestras propias herramientas. Primer punto, el primer auxilio emocional tiene una duración aproximada de minutos a horas. Nosotros sabemos que la duración versus de una terapia, pues puede ser de semanas a meses. Es proporcionada por los primeros auxilios, puede ser por padres de familia, la policía, el clero, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, estudiantes, supervisores, etcétera. ¿Esto por qué? Ya lo habíamos mencionado, porque es un primer contacto a la situación que la persona está experimentando, versus que la terapia es proporcionada por psicoterapeutas y orientadores o alguna persona con formación en psicología, obviamente acreditable y bajo términos que conlleva la psicoterapia, esa formalidad. Este ambiente informal que se da en los primeros auxilios emocionales no ocurre con un ambiente formal, por ejemplo, con la clínica, el centro, tu consultorio, una oficina, como yo les decía. ¿Se acuerdan que les comenté? Tienes que intervenir en ese momento. No estábamos a solas, no podíamos decir, a ver, maestras, por favor, pueden salir de la dirección, puesto que la dirección, como estaban todos los policías, para ellas representaba un lugar seguro, por si regresan, por si vienen, por si yo no me voy de aquí hasta que venga mi papá, ¿no? Que nos hizo un comentario la maestra y que la resguardamos hasta que llegaron por ella su papá. Entonces, no era posible decir, a ver, bueno, denos nuestro espacio, no, porque estábamos dando primeros auxilios y entonces el ambiente es informal. Puede ser en un hospital, en la iglesia, en los hogares, en escuelas, en lugares de trabajo o en las líneas, por ejemplo, de teléfono, de urgencias, ¿no? La línea de Telmujer, otras líneas que sirven para justamente brindar estos auxilios emocionales. Se restablece el equilibrio, es decir, se da apoyo de contención, evalúa potenciales de riesgo y enlaza con recursos profesionales de ayuda. Versus en la terapia se reelabora la percepción sobre este incidente que ocasionó el trauma, se establece esta apertura o disposición pues, para empezar a trabajar, hacer un plan de trabajo para afrontar y para generar esta reorientación al futuro, que obviamente conlleva varias sesiones que se da en otra modalidad ya con objetivos establecidos. Entonces, no se les vaya a ocurrir por nada del mundo decir, bueno, es igual que la terapia, porque una vez lo escuché y dije, a mí no me gustan ese tipo de comentarios porque muchas veces lo que hace es que confunde esa información. Entonces debemos de tomar en cuenta que no estamos haciendo terapia, que es importante conocer y tener ese respaldo de algunos temas, por ejemplo, si son temas de violencia, y me ha tocado muchas veces que las personas que brindan los primeros auxilios psicológicos o emocionales en este caso, que comúnmente es la policía o algún otro miembro, por ejemplo, de una institución como la Fiscalía, el MP, o alguien que genera como ese, cálmese señora, que no me gusta para nada, que yo creo que hay que trabajar muchísimo en empoderar y en generar esta capacitación a las personas, porque también hubo un policía que un día me dijo, ¿sabe qué? Pues es que no es que seamos incompetentes, lo que pasa es que no nos sentimos con ese valor de apoyar a alguien, porque yo puedo empatizar mucho con alguien y a lo mejor conecto con su situación y ya me pongo a llorar. Entonces, ¿cómo nos veríamos el policía llorando y la señora llorando? Entonces, quizá también es eso, ¿no? Pero ahí también hay trabajo. Aprendan de esto. Muchas veces dicen, no, los psicólogos no tienen trabajo. Sí, sí hay trabajo. Sí hay trabajo. Hay muchas áreas en donde nosotros podemos poner el dedo en la llaga y decir, ¿sabes qué? Hace falta capacitación al personal, protocolos de actuación,
justamente para no revictimizar. Algo que se hace en algunas instituciones es que se hacen duplas. Por ejemplo, cuando es tema de violencia sabemos perfectamente que no podemos decir lo que antes se hacía. Señora, pase aquí, luego pasa allá, y decía exactamente lo mismo la persona. Entonces muchas veces hacen duplas de trabajo para que dos personas profesionistas en el tema pues puedan abordar a la persona. Adelante con su comentario. Lick, tiene levantada su manita, adelante, la escuchamos. Sí, sí, sí. Nada más haciendo un comentario respecto a lo que dijo ahorita con los policías. Por ejemplo, estaba platicando hace días con un policía que él está en la central de radio, son de los que canalizan a los de la patrulla para ir a los auxilios de la ciudadanía, ¿no? Entonces él decía que cuando recibe noticias, por ejemplo, de la ciudadanía, donde le dicen, no, que mi hijo de, no sé, 10 años, 8 años se suicidó, ¿no? O algo así, ellos entran en pánico, decía el policía que lo único, o sea, no hayan palabras como reconfortar a la persona, y lo que hacen es pues quedarse callados y de inmediato mandar a una patrulla, ¿no? Pero se quedan con esa parte porque precisamente empatizan con ellos porque son padres, tienen hijos de la misma edad, y más si les dicen el motivo por el que supuestamente o tentativamente el chico se quitó la vida, ¿no? O también cuando hay mujeres que son golpeadas y lo reportan, ellos también se sienten, bueno, este policía en particular me decía que se siente mal porque vivió violencia cuando él era niño. Entonces le chocaba esa parte, ¿no? Esa vivencia. Entonces lo que hacía era llegar a su casa y llorar con su esposa, exponiéndole todo lo que escuchó, ¿no? Lo que se encontró en el trabajo. Entonces, justo lo que usted mencionaba, que hace falta muchísima capacitación en cuanto a estas personas porque son el primer contacto, efectivamente son el primer contacto muchas veces con las personas ante un accidente, ante situaciones de violencia y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces sí, creo que pues ya conociendo más estas cuestiones de los primeros auxilios, es muy importante y sería como algo fundamental que también ellos como servidores públicos pudieran estar capacitados en esta parte. Y pues sería todo. Gracias. Muchas gracias, Lick, por tu comentario que definitivamente hace un precedente a todo esto, lo que nosotros ya como trabajando dentro de estos sectores vemos como necesidad. Definitivamente, por eso yo les decía, tenemos trabajo psicólogos. Muchas veces esperamos o tenemos como esta mentalidad de generar como ese trabajo, de buscar ese trabajo dentro de lo que comúnmente conocemos, pero dejamos de lado todas y cada uno de esos elementos que conectan socialmente y que son los primeros corresponsables ante situaciones de esta magnitud, como bien decías. Comúnmente está, por ejemplo, las líneas de Tel Mujer o líneas en específico, por ejemplo, de prevención de suicidio o de alguna otra situación, por ejemplo, de drogadicción, que también me han hecho comentarios de, bueno, es que a veces no estamos listos, a veces no son las personas capacitadas porque no conocen del tema, por ejemplo, para trabajar o dentro de esta área, por ejemplo, hay policías que trabajan dentro del área de protección a víctimas, ¿no? Víctimas, sin decir en específico de tales delitos, ¿no? O bajo tal circunstancia, simplemente protección a víctimas. Entonces, sí, yo considero y puedo decir de forma radical que definitivamente deben de ser capacitados en todos y cada uno de estos temas, que deben de conocer, por ejemplo, que en la violencia hay un ciclo, que la violencia no nace como arbolito de un día para otro, no conlleva un proceso y que al momento de pedir ese auxilio, qué es lo que se debe de resguardar, qué es lo que debemos de hacer. Entonces yo creo que sí debemos de tomar en cuenta como punto crucial de qué es lo que debemos de tener a la mano, conocer el tema, que es algo que más adelante voy a compartir. Sí o sí debemos de saber y de decir, ok, ahorita está ocurriendo esto, ¿no? Derivado de esta situación y conectar con lo que la persona está diciendo. Porque algo que una vez me dijo una maestra y se me quedó grabado es que tú
te estás formando para psicóloga. Tú eres la experta en psicología, pero la persona es experta en su vida. Sabe, te está diciendo lo que le duele, te está diciendo quiénes fueron los implicados, porque muchas veces cuando uno cree saber de un tema, automáticamente dices, ah, ya sé lo que está pasando. Ah, pues ya sé que pasó esto. No, es que seguro tiene miedo. Y a lo mejor no tiene miedo, te está diciendo que se siente impotente o te está diciendo que ya ha acudido con varias autoridades, pero no ha podido resolver la situación. Entonces debemos escuchar cuáles son esas demandas de la persona que estamos nosotros atendiendo en estos primeros auxilios. Es algo muy importante. Entonces, dentro de esto, vamos a encontrar que hay cinco fases, perdón. Cinco fases en donde hay que determinar, pero ojo, no es un recetario, porque es algo que a veces hacen los psicólogos o la mayoría de las personas. Cuando tú lees algo, licenciado que me estás escuchando, licenciada que me estás escuchando, no debes de decir, ah, Sigmund Freud dijo en página tal, párrafo 3 que cuando la persona dice o genera una comparativa con su mamá, no, no le vas a decir, ay, no, no llore, espérese, voy a leer mi manual de primeros auxilios y ahorita regreso. No, debes de generar esa proximidad con la persona en ese momento, tomando en cuenta tus conocimientos. No diciendo, ay, ahorita está en fase 2, no, no. Empezar a gestionar este análisis y esta retroalimentación de lo que en ese momento está ocurriendo. Entonces, dicho este comentario, vamos a entrar a la fase 1. Esta fase 1 dice que el evento ocurre, este evento percibido como amenazante o abrumador para la persona, que obviamente causa estrés y causa ansiedad. Cuando nosotros decimos que causa ansiedad y causa estrés, están implicados varios procesos internos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en esta situación se empieza a segregar más lo que nosotros, y yo los invito a que lean más del cortisol. Varios estudios, sobre todo psiquiátricos, se han dado cuenta del impacto del cortisol en nuestra vida. Una de tantas psiquiatras que hablan justamente dicen que la sustancia es cíclica, es decir, está en constante movimiento en nuestro cuerpo, por lo que tiene una funcionalidad que es estar en modo alerta. Estamos detectando una situación que nos parece peligrosa, entonces tu cuerpo se activa, se cierra, tus intestinos empiezan a dejar de hacer su función porque dicen, oye, estamos en alerta. Empiezan a generar entonces estos sintomatologías que nosotros o que las mismas personas pueden expresar o que el famoso estoy en shock, ¿no? Entonces nos quedamos así, por ejemplo, cuando te asaltan, que te dicen, dame tu cartera. Entonces, ahí empiezas a quedarte como paralizada, el cortisol empieza a decir, oye, estamos en peligro, la corteza prefrontal, que es el de razonamiento, se queda parado y entonces te dijo, dame tu teléfono y tú le diste tu bolsa, le diste tu abrigo, las llaves de tu coche, tu dirección, tus tarjetas. Entonces, cuando pasa ese suceso, te dicen, oye, ¿por qué diste todo? No, pues es que no pensé. Oye, llevabas una sombrilla, ¿por qué no le pega? No, es que no pensé. Justamente este no pensé es porque nuestro cuerpo estaba en modo alerta, porque el cortisol se activó y entonces empezó a generar cambios físicos y bioquímicos en nuestro cerebro. Entonces eso nos impide poder racionalizar o poder decir, ah, no, sí, me asaltaron y ahorita te describo el arma. Te va a decir, fue un arma. No me preguntes qué calibre, no me preguntes, no lo sé, pero no lo sabe justamente por esta reacción en su cuerpo. Entonces yo sí los invitaría a que lean el cortisol, sobre todo de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que ella justamente habla a profundidad qué es lo que pasa en nuestro cerebro y cuáles son esas consecuencias, porque estar en modo constante, en alerta, el cortisol es dañino. Ella dice, no hay peor toxicidad que tener un nivel de cortisol porque es cíclico. Y se supone que durante la noche empieza a bajar, nos empezamos a relajar. ¿Por qué? Porque vamos a dormir. En el día, cuando nosotros despertamos, empieza a elevarse. Entonces, derivado, y más si hay una antesala, ¿no? De ya es la tercera vez que me asaltan, si hay una antesala, se generó un aprendizaje, ¿no? Entonces, vuelve a recordar y vuelve a reexperimentar todos esos sucesos que vivió en el primer momento. Entonces, es ahí la importancia de escuchar a la persona y de empezar a ahondar qué es lo que está pasando, ¿no? Fase 2, respuesta, surge una respuesta desorganizada
hay una presencia de comportamientos desbordantes, de angustia. Existe un intento de restablecer este significado de lo que me ocurrió, lo que yo hice, es que entonces yo no hubiera estado por aquí, no hubiera tomado esta calle, es que no sé, yo, por ejemplo, en temas de suicidio, algo muy recurrente, cuando platicamos con las personas, es que yo como mamá en qué fallé, es que para mí fue muy impresionante, es que mi hijo sí me había dicho la semana pasada que quería hablar conmigo, pero no, entonces empiezan a generar esas respuestas que muchas veces diríamos, bueno, es que eso pasó hace 15 días, sí, pero justamente está buscando esta conexión con lo que hoy ocurrió. Entonces, esta respuesta y este comportamiento que pareciera desbordante o fuera de control es propio de esta fase que está pasando. Fase 3, la explosión. Surge una pérdida de control de emociones y sobre todo pensamientos. Aquí o pueden ocurrir conductas autodestructivas o conductas que pueden generar vulnerabilidad hacia la persona. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Fase 4, surge esta estabilización, aceptación de la situación, se presencian emociones y pensamientos que se repiten derivado de lo que ocurrió, o sea, hay una reexperimentación. Hay que tener mucho cuidado porque podemos volver a regresar al mismo lugar de la fase uno, ¿no? A empezar a decir cuando a lo mejor el hecho ya tienen 3 horas que ocurrió y entonces vuelve a generar esta reexperimentación. Fase 5, surge la adaptación. Se toma control de la situación y se empieza a visualizar el futuro. Ojo, con futuro no queremos decir en 10 años la señora ya visualizó que se va a ir de vacaciones a Miami. No, en futuro próximo regresar a mi casa, por ejemplo, en situaciones de violencia. No tiene dónde regresar a su casa, las autoridades y tú ya brindaron ciertas alternativas a la situación, ¿no? Te vas con un albergue, te pueden trasladar, ¿no? Entonces, ese es el próximo futuro de esta situación que experimento. En este tipo de crisis se mencionan esos dos, el shock y el agotamiento. El shock es esta emoción explosiva que nos incapacita a que nosotros podamos afrontar lo que nos está ocurriendo. Y entonces eso genere este desbordamiento en pensamientos, quizá también pensamientos que son obviamente irreales a la situación o que también conllevan una gran carga de pensamientos que comúnmente la persona ya había sido como partícipe, es decir, por ejemplo, en temas de violencia, ¿no? Sabemos que hay muchas condiciones dentro de la violencia que impiden a la persona generar o salir de esta situación que quizá ya fue la máxima o el tope o es la primera situación y entonces acudieron todos a este llamado. Entonces hay que identificar. Ahora, en el agotamiento sucede aquí bien marcado cuando la persona pues ya ni tiene fuerza para afrontar esta situación. Entonces, obviamente se genera este como ping pong. Tú le estás brindando estrategias o brindando alternativas a lo que te está diciendo y del otro lado ya no hay esta respuesta, ¿no? Justamente por este agotamiento, porque ya ha vivido, porque ya ha intentado otras formas de solucionar esta situación que está vivenciando. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cuáles esos pensamientos que se establecen dentro de estas fases? Obviamente cambios de humor, irritabilidad, enojo, miedo, tristeza, dolor, ansiedad, llanto con facilidad, culpabilidad, duda de sí mismo, sentimientos de insignificancia, aislamiento social, impulsividad, baja autoestima, nivel de actividad excesivo, hipervigilancia o reacciones de sobresalto, dependencia, incremento de conflictos con la familia o con su entorno social. Cuando nosotros hacemos estos primeros auxilios psicológicos, hay ciertos componentes que debemos de tomar en cuenta. Primero, realizar contacto psicológico. Cuando nosotros decimos contacto psicológico, ¿qué estudia la psicología? Mis queridos licenciados, contéstenme esa pregunta. ¿Qué estudia la psicología? ¿Ciencia de qué es la psicología? La mente, ¿ok? La
la mente, comportamiento humano, los procesos que están inmersos dentro de este comportamiento, los procesos mentales. Entonces, todos estos elementos que sabemos que estudia la psicología, nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer esta evaluación o este primer contacto con la persona. Mientras la persona nos está narrando el hecho, nosotros no vamos a decir, sigue hablando, porfa, estoy viendo si tus emociones están poniéndote en peligro, no, sino estamos escuchando su narración. Es muy importante escuchar e identificar tiempos, la historia en esta cronología, antes, después, durante, para también generar este panorama de la persona. Detectar creencias irracionales, detectar si hay un patrón de conducta con respecto a algo que ya estaba presente o que ya era más que obvio en esta situación que detonó en esta crisis. Entonces, cada uno de esos elementos que estudia la psicología nos va a funcionar. Aquí, ¿qué recomendaciones doy? Para empezar, que elaboren una buena entrevista. Y eso no necesariamente en el momento. Yo, por ejemplo, hago antes, después y de todo lo que ocurra en nuestros tiempos, que nosotros tengamos ese chance de seguir estudiando, poder elaborar entrevistas. Y muchas veces estas entrevistas, aunque nosotros lo hagamos sin que esté pasando algo en estos momentos, a mí siempre me gusta, por ejemplo, ver machotes o incluso hasta de historias. Algo que me pasó mucho en mi diplomado, en la fiscalía, que la ponente nos decía, siempre imagínense esos casos reales de las mujeres, siempre visualicen cuando, por ejemplo, aquí se dice, estás en un estado de crisis, la persona presenta tristeza, ¿qué pregunta se les viene a la mente? Y tú lo estás viendo. ¿Qué preguntas yo podría hacer con relación a las emociones? ¿Qué pregunta estratégica me llevaría a conectar y a que entonces me describa ampliamente? Porque quizá en ese momento va a decir, bueno, pues estoy llorando, obvio que estoy triste. ¿Por qué me preguntas, no? ¿Qué preguntas podíamos nosotros empezar? También es muy importante la observación, sí, sobre todo por estas conductas que obviamente no se dicen, no se describen, pero que se observan. Muy bien, sobre todo igual a todo lo que está a su alrededor, la misma persona, lo que te dice, lo que te genera. Muchas veces también somos este reflejo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La postura, cómo está platicando, ¿no? Si tú me dices, ¿cómo estás? Estoy feliz. Genera ese análisis, este, el tono de voz, exacto, todos estos elementos que nosotros debemos de tener aquí mientras estamos enfrente de la persona para poder hacer nuestro análisis de forma profunda. Lo que yo les decía, en caso, por ejemplo, cuando estuve en Centro de Justicia, teníamos nosotros ya una entrevista elaborada, pero cuando hacíamos contacto que nos traía la policía a las mujeres y a los niños, teníamos obviamente dos áreas, ¿no? Ahí sí habría la posibilidad, como lo describía en la diapositiva anterior, que hay posibilidad de decir, bueno, al niño se le lleva al área de juegos, en donde hay otra psicóloga infantil, y entonces de forma, o ella sabrá de manera a la edad del niño cómo sacar esa información. Entonces separábamos a la mamá de los hijos y entonces nosotros interveníamos, ¿no? Algo que también debemos de generar es eso, también no, cuando nosotros lo que vemos hay que verlo con esa profesionalidad, hay que verlo justamente, yo también les digo, si vamos a dedicarnos a eso, que leamos sobre perspectiva de género, roles, etcétera. Lo que pasó en ese caso, y lo recuerdo muy bien, ella venía de haberse ido un día antes de fiesta. Entonces, cuando la llevaron a otra instancia que ayudaban supuestamente a abordar de forma objetiva, exacto, Lick, cuando ella había acudido a esa instancia, ella venía con un short, ella venía con el rímel corrido, obvias razones, estaba llorando. Entonces, allá ella expresa, ¿ustedes también me van a decir que soy una mujer de la calle? Fue lo primero que dijo. Le dije, no. Y me dijo, es que así me dijeron, pues es que mira cómo vienes vestida. Entonces, hacer esa observación no es que vayas y digas, ay, a ver,
Ah, no, sí, no, o sea, tampoco, no, porque también lo que ha pasado, no lloro mucho, yo digo que está bien, no, ese tipo de comentarios subjetivos y obviamente reforzados por esa moralidad, decía un profesor de psicoanálisis, eh, chicos, colegas, la moral estorba. Apartemos eso y veámoslo de forma profesional. Entonces, ¿cómo viene y sacar este análisis? No es mirarla así, de arriba abajo, o mirarlo de arriba abajo, o decir, ay, me parece que esta persona es gay, o me parece que esta persona no se baña, me parece, no, ese tipo de comentarios fuera, fuera porque no sirven para nuestro análisis. No, un psicólogo o alguien que es profesionista sabe cuál es la finalidad de, por ejemplo, observar. ¿Sabe cuál es la finalidad de determinar ciertos elementos mediante la observación? No es vamos a juzgar, se ve que no se ha bañado, el short está muy corto, no, ese tipo de comentarios no. Entonces, a eso llamamos cuando decimos contacto psicológico. Segundo punto, la examinación de las dimensiones del problema. Cuando decimos dimensiones del problema, no es hay un problema chiquito, un problema insignificante, y bueno, me contó esto porque eso es lo que pasaba. Agradezco mucho a mi mentora del centro porque me decía, ¿sabes qué, Ana? Tú ejecuta la entrevista amplia, pero vas a tener una entrevista previa. Tu compañera se va a encargar de hacer ese primer contacto y tú vas a hacer el contacto amplio, ¿no? La entrevista amplia, una para generar su expediente y dos para que tú determines con la psicóloga qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando yo recibía esta entrevista, a veces minimizaban la situación. No, pues lo que pasa es que tuvo una discusión, me acuerdo mucho de ese caso, porque a la señora no le salió el arroz y entonces su marido la golpeó. Fin. Y cuando la señora llega conmigo, empieza no a decirme lo del arroz, sino que estaba amenazada y que ella sabía que él se dedicaba a la delincuencia organizada. Entonces, cuando una persona te empieza a narrar, es que temo por mi vida, y tú dices, bueno, sí, 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 señora, ya sé, pero a ver, dígame, ¿cuál fue el hecho? Sí, sí estás escuchando, dicen por acá, a ver, voy a darle lectura. Dice, nosotros jamás debemos juzgar a las personas, al contrario, muchas veces los pacientes sienten miedo de abrirse por miedo a una opción negativa. Exacto, a una opinión negativa. Exacto, y eso es lo que debemos de evitar en este primer contacto, porque algo que también es real es que muchas veces no regresan a esta segunda instancia o por situaciones del mismo ambiente ya no regresan con nosotros. Entonces hay que evitar que se aleje y generar este contacto, generar esta empatía, esta escucha, para poder canalizar y hacer bien nuestro trabajo. Porque no, si nosotros no hacemos una buena intervención, no vamos a tener esa segunda visita o quizá no vamos a ser requeridos. Dice su compañera, me pasó un caso, ay, déjame lo leo. Me pasó un caso de este tipo en fiscalía de mi estado. Ok, si gustas compartirlo, Lick, con mucho gusto. Voy a tomar agüita porque tengo un poquito de resequedad en mi garganta. Ustedes también, agüita a la mano para que no nos deshidratemos. Adelante, Lick. Ok, muchas gracias. Sí, fíjese que tuve un caso hace como 2 años, creo, porque fui a hacer una demanda por mi expareja. El Ujú. chico no había comprendido que la relación ya había terminado, entonces me seguía acosando, iba a las calles donde yo pasaba, entonces eso a mí me generaba molestia. Además de que con mi actual pareja también, pues lo seguía molestando, ¿no? Entonces dije, bueno, voy y tomo la decisión de ir a denunciar o no sé, en esta instancia, ¿no? Me mandaron a la Fiscalía de Género. Sin embargo, cuando me atendieron, o sea, el fiscal me atendió y quiso, o sea, me preguntó cómo sucedió, por qué y no sé qué. Cuando ya le dije que ya hacía tiempo que este chico no me dejaba de molestar, lo primero que me dijo fue, es que tú tienes la culpa. Y yo, ¿por Ujú. qué yo tengo la culpa? Me dice, porque tú permites que él te siga escribiendo, te siga llamando. Le digo, ya le expliqué
que lo he bloqueado de todas las redes, he cambiado de números, sin embargo no sé cómo consigue mi número, me sigue molestando. En la calle, o sea, yo no le estoy avisando a dónde voy, entonces yo voy y lo encuentro. Entonces el fiscal lo que hizo fue decirme, no, que es que siempre las mujeres cuando viven violencia, ellas son las que tienen la culpa. Y de verdad que yo me quedé fría de lo que él me estaba diciendo. Entonces justo lo que había mencionado, no creo que aquí la compañera, que muchas veces pues no nos abrimos a tanto precisamente por la respuesta que encontramos, ¿no? Donde supuestamente nos iban a ayudar, vemos que nos cierran la puerta, ¿no? O sea, yo digo, ¿para qué seguir? Entonces, pues dije, no, con esta persona, ¿no? Entonces solicité que me cambiaran con otra persona. Tampoco es como de hacer de menos el género masculino, pero hace muchísima falta sensibilizar a estas partes, ¿no? Sobre todo a estas instancias donde la mayoría de las veces nos encontramos con un hombre, ¿no? Entonces, sí hace falta muchísimo de esa parte, trabajar en esa parte, especializarse, capacitarse para tener esta cuestión del tacto, ¿no? Y sobre todo, pues el señor totalmente al principio, nada más así como que todo desobligado, yo de verdad sí me sentí mal. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Pedí el cambio con otra persona, dije, a lo mejor que una mujer sí me puede comprender, pero no me dieron solución, entonces dije, bueno, y hasta ahí dejé la situación. Entonces, no hubo como algo que yo esperaba, ¿no? O sea, y hasta ahí quedó la situación por precisamente esta parte, ¿no? El primer contacto con el que tuve de plano lo primero que hizo fue juzgarme, entonces de ahí empezamos mal. Muchas gracias, Lick, por compartir esto que nos cuentas, que simpatizo mucho con lo que describes, porque es algo que no deberíamos de contar. Deberíamos de contar, me ayudó, me entendió, me resguardó como su trabajo, que es autoridad, ministerio público, policía ministerial. Pero desafortunadamente ellos la violencia no generan ese análisis que debemos de entender todos de la violencia. Y ese tipo de comentarios pues son reforzados por buscar una culpable ante una situación violenta, una justificación. Tuviste una relación, ya habían terminado, es que por qué le contestas, es que por qué ves el mensaje, cuando no ven el trasfondo de la coerción que está ejerciendo contigo, de la situación tan riesgosa que está pasando ahí. Entonces se desvirtúa esa información, que es comúnmente lo que a veces la justicia genera, ¿no? Y una disculpa en nombre de ese servidor público, porque definitivamente no debe de ser así. En el momento hiciste bien en justamente decir, ¿sabes qué? Pido mi cambio. Qué desafortunado que no haya concluido, no haya ocurrido un cierre como tantos en nuestro país. Yo no me atrevería a decir en mi estado, sino en el país, que no hay cierre de estas denuncias, ¿no? Que quedamos abiertas como víctimas, como mamás, como papás, de la persona que ha sido violentada, como amigas, ¿no? Eso genera un ambiente de inseguridad. Entonces, desafortunadamente, eso es a lo que yo les decía y siempre les aconsejo. Nosotros podemos tener el cargo que ustedes quieran y que luchen por él y que se les dé la oportunidad, pero por favor, cuando ustedes ocupen ese lugar, ese cargo, no se separen de decir soy fiscal, soy ministerio, soy perito y entonces pues ya tengo mi puesto asegurado. No, no, debemos de seguir analizando la situación y bien decías, no es un tema de estar en contra de la masculinidad. Valoro mucho a hombres y a mujeres y sobre todo entender que la violencia no es esa discriminación o separar, segregar a las personas, no. La violencia es hacer visible justamente esos patrones que vienen de todo este machismo, de inculpar a alguien y no de generar esa conexión y red de apoyo, decir te entiendo, estás siendo vulnerada en tus derechos. No has encontrado, inclusive hasta puede haber consecuencias psicológicas. Te entiendo, mujer, hombre, adelante, pasa tu denuncia. Pero eso es lo que desafortunadamente no sucede. Pero qué bueno los que estamos aquí y entendemos que eso no debe de ser. Tengo comentarios por aquí, le voy a dar lectura. Dice
Su compañera: soy docente y trabajo con alumnos de secundaria. Me es difícil identificar cuando es una crisis de ansiedad o tienen problemas fuertes. Cuando veo que es complejo el caso, lo canalizo con la psicóloga escolar. En algunos casos sí los he apoyado a mis conocimientos. Por eso me interesó este curso, para tener las acciones básicas en estas circunstancias que a raíz de la pandemia se intensificaron los problemas emocionales. Efectivamente, bienvenida, docente. Gracias por justamente ser esa docente de hacer la diferencia, porque también está el otro panorama, que hay docentes que dicen, el niño problema y se acabó. Y no entendemos más allá. Y algo que también me llama mucho la atención es que identificas, hay situaciones, hay casos de estrés, hay casos de ansiedad y sobre todo de problemas emocionales, que a veces no entendemos, justamente vemos como por encimita, ¿no? Y les voy a compartir, siempre lo comparto porque de verdad me impactó mucho esa respuesta, muchísimo. Cuando fui a dar una plática de emociones a un preescolar, mi colega y yo, él iba por parte de un centro de prevención del delito, y entonces empezamos a decir a los niños, ¿no? Que no había emociones buenas ni malas, con esta finalidad de empezar a hacer esas radiografías emocionales, ¿no? Y que externaran qué es lo que sienten, porque de una emoción primaria se derivan otras y inclusive, pues obviamente consecuencias que a veces nosotros no sabemos cómo actuar, no sabemos identificar, como dice ella, pues qué hago, porque sí tiene cierta sintomatología, ¿no? Lo estoy viendo que le falta el aire o que tiene falta de concentración, o yo observo ciertas cosas que creo no es quizá un episodio porque se levantó de malas, quizá no es eso. Cuando nosotros tenemos esa espinita de no es algo cotidiano de los adolescentes, no es parte de que estén creciendo, me parece que ahí hay algo, debemos de identificarlo. Justamente cómo lo vamos a identificar, empapándonos, conociendo, y primero yo sí les voy a invitar, de fuentes confiables. No nada más a partir de un TikTok que ya alguien dijo, síntomas de la ansiedad, ¿no? Con musiquita de fondo. No. Por eso están los manuales diagnósticos. Por eso están estos cursos, ¿no? Que hablamos de estos elementos importantes a base de esa ciencia. Entonces, de situaciones que nosotros podamos identificar. Otro comentario aquí, cuando nosotros ya seamos docentes o alguien más y que sintamos esa necesidad de, bueno, voy a ver el manual diagnóstico, hay que tomar en cuenta ciertos síntomas, porque habla de de un tiempo, habla de un tiempo en donde se deben de enmarcar ciertos síntomas, pero también debemos de tener cuidado, porque no porque tenga tantos síntomas, vamos a decir, es así. Podemos también empezar a generar otro o un diagnóstico diferencial que para esa área y para esos conocimientos, ahora sí, zapatero a tu zapato. No me corresponde a mí realizar un diagnóstico, pero sí hacer una red de apoyo como docente y comunicar lo que está ocurriendo, hacer esta intervención con o la adolescente y empezar, ¿no? A estos puntos que ahorita voy a explicar, que son propios de los primeros auxilios psicológicos, con esa finalidad de recabar información y transmitirlo con las autoridades competentes, la psicóloga de la escuela, su mamá, alguien que empiece a generar esas pertinentes diligencias para que mi alumno, mi alumna, pueda tener calidad de vida, pueda tener esta salud mental que todos y todas nos merecemos. Vivimos en un mundo tan ajetreado, tan estimulado por redes sociales, por cosas que nosotros vemos y que a veces no sabemos distinguir o discernir. Esta psiquiatra que yo les recomiendo, ella dice que los adolescentes de hoy viven a base de sensaciones, es decir, lo que me cause placer, amor, excitación, pero olvidan por completo el sentir, mi sentido de vida, el significado de lo que soy, y vivir en un mundo donde ya nada nos sorprende porque todo está a base del teléfono, de donde si yo voy a esperar al camión ya no observo el pajarito, ya no observo, no, pues ya me metí en las redes sociales, ya viene mi camión, tomo el camión y me voy. ¿Dónde ha quedado esa modalidad de sorprendernos? ¿Dónde y en qué momento empezamos a decir a nuestro cerebro o a empezar a generar la neuroplasticidad, de que empiece a generar otras conexiones y desarrollar habilidades mentales para beneficio de nuestra vida?
Entonces debemos de darnos cuenta que estamos en este contexto histórico súper estimulado y sobreestimulado de sensaciones, sentir amor, sexo, dinero, placer, pero no estamos hablando de un sentido de vida. Y cuando no tenemos ese sentido de vida, se genera o se dice que sentimos este vacío. Me siento vacía, no sé qué va a pasar conmigo, con mi vida. Según la OMS, antes de los 2000 nos íbamos a morir de diabetes, de hipertensión, pero a partir de 2015 se empezó a decir, ¿sabes qué? La población se va a morir de ansiedad y de estrés, depresión. Entonces, es nuestra salud mental la que se está viendo deteriorada por todos estos elementos y factores. Entonces, es importante que empecemos a restablecer y a no minimizar las cosas, a no decir, ay, otro ataque de ansiedad, ¿no? Porque me tocó trabajo con adolescentes y me decía su mamá, es que dice que tiene un ataque de ansiedad. Anoche tuvo un ataque de ansiedad. Ok. Cuando platico con él, él me dice, bueno, es que yo me metí a Google, a una página donde hay anuncios, o sea, no confiable para empezar. Y entonces dice, oye, si tienes estos 5 síntomas, tienes ansiedad. ¿No? Entonces, el adolescente con esa capacidad dijo, ah, bueno, sí, lo tengo, palomita, palomita, y salió que tengo ansiedad. Entonces, ojo con eso. Puede haber situaciones o sintomatología por ejemplo, ciertos trastornos y sobre todo que se ven implicados los estados de ánimo, pero no debemos de diagnosticar o señalar sin un previo análisis profundo con quién debe ser, psicólogo o psiquiatra. Punto. No debemos de decir porque eso también genera una modificación en este ambiente, ¿no? O en donde se está desarrollando la persona. Y entonces una de dos va a decir tengo depresión y a lo mejor está pasando una situación, como aquí hablamos, parte de una crisis y parte de una crisis ya estamos viendo que hay una lista de situaciones emocionales que pasa la persona, pues entonces también eso es esperado. No es normal, es esperado. Entonces es esperado que llevan sus papás una relación de 2 años de quita y afloja, de nos divorciamos, no nos divorciamos, hay situaciones de violencia, es esperado que el adolescente esté pasando por todas estas situaciones, ¿no? O que haya tenido una situación un poquito más complicada, temas de abuso, tema de abuso de sustancias, tema de alguna situación y entonces esté pasando una crisis. Entonces, por eso es importante que nosotros realicemos, por eso yo les decía, los primeros auxilios psicológicos no es de encimita abrazarlo, vas a estar bien, no, es analizar todo esto por 3 objetivos muy importantes que más adelante los vamos a ver. Esa es la importancia de generar este primer contacto. Entonces, bienvenida docente, vamos a trabajar esto. Dice, desgraciadamente en la actualidad aún existen personas con pensamientos machistas. Así es, Lick. Y eso es lo que nos lastima a todos, hombres, mujeres, niños y niñas y adolescentes. Exacto, gracias, Lick. Me pasó un caso similar y desgraciadamente por parte de una psicóloga. Lick, yo te pido perdón en nombre de esa psicóloga. De verdad, empatizo mucho contigo. No todos somos así. No todos los psicólogos somos así. Habemos psicólogos que entendemos perfectamente con quién estamos tratando. Como yo lo mencionaba hace un rato, somos nosotros especialistas en psicología, pero ustedes son especialistas en su vida. Entonces, una vez abierto este panorama de trabajo con un profesionista, nosotros debemos de tener ese respeto, esa empatía y esa escucha con lo que la consultante o el consultante nos está diciendo. Entonces sí, dice, la tecnología nos ha rebasado por el confinamiento de salud. De hecho, en Internet hay muchas personas que hacen videos desinformando. Así es. Esa es la peligrosidad también de la situación. Muchas veces, y por ahí le estaba yo leyendo un artículo, a mí me gusta mucho leer artículos sobre el cerebro, y yo, porque yo siempre he dicho que el cerebro es el rey de todas nuestros panoramas felices y tristes, ¿no? Es el creador de la orquesta de todo lo que estamos sintiendo, pensando y transmitiendo. Entonces, una vez hecho esto o entender justamente que nosotros somos un conjunto de situaciones que nos ocurren dentro nos va a llevar a que nosotros podamos analizar qué es lo verdaderamente importante cuando nosotros hacemos este primer contacto. Entonces, retomando nuestro punto,
Examinar la dimensión del problema es justamente, yo siempre hago esquemas y se los recomiendo mucho, lo que nos está describiendo, las situaciones que anteceden a esa situación, quiénes estuvieron involucrados, si ha habido intentos de solución, por supuesto, ha habido intentos de solución o no ha habido intentos de solución, todo eso para que se haga ese registro pertinente, para que nos lleve al siguiente punto, ¿cuál va a ser? Analizar las posibles soluciones. Para final, apoyar a esas acciones concretas y darle seguimiento. ¿Cuáles son estos 5 puntos importantes? Uno, identificar el acontecimiento que llevó al inicio de esta crisis emocional. Ponerle un nombre, al nombre a esta situación. 2, vamos a identificar el malestar por el que está pasando el sujeto. 3, determinar el grado de afectación y desorganización en la vida de la persona. 4, establecer el plan de intervención que pueda ayudar a la persona, 1, a lograr esa comprensión y aceptación de la situación, de la crisis, a examinar, aclarar y conocer sus sentimientos con respecto a esa situación, a encontrar otros mecanismos de afrontamiento para poder darle solución a esa situación y establecer apoyos situacionales en personas, en instituciones o en alguna otra alternativa que la persona tenga o que nosotros encontremos basado a lo que escuchamos. Es establecer objetivos realistas para el futuro. Yo les decía, queda prohibido pensamientos mágicos y decir, no, sí, de aquí a 3 días. Hubo un psicólogo que realmente me decepcionó mucho, que le dijo a una de sus pacientes que estaba en depresión, ya con un diagnóstico, ya estaba bajo tratamiento psiquiátrico, y le dijo, no te preocupes, cada vez que escuches, cada vez que te sientas mal, escucha la de Shakira, este día de enero, y entonces ya todo va a ir bien, o sea, no, no, por favor, ese tipo de comentarios no. 5, analizar 3 factores de equilibrio que determinen el estado de la persona, por ejemplo, cuál es su percepción del evento, apoyos situacionales, mecanismos de enfrentamiento a la situación. Eso nos va a generar nuestra intervención. ¿Cuáles son esas operaciones prácticas que debemos de tomar en cuenta? Bueno, una comunicación adecuada con la persona. Si es una persona, y esto nos sirve de mucho justo cuando nosotros nos presentamos, cuando yo voy con la persona y entonces, ¿a qué te dedicas? Si nos está diciendo, bueno, soy una mujer que trabajo en un despacho jurídico, quizá mi vocabulario pues va a ser justamente conforme a eso que me pueda entender, pero si es una persona que dice, no, pues la verdad, no tengo un nivel de primaria o estudié hasta primaria y esto sin discriminación, pero no le voy a decir, oye, pues yo considero, o más bien pertinente, no, te va a decir, ¿qué? ¿Qué es pertinente? Y eso también es una violación a sus derechos. No está teniendo acceso a esa información. Ahora, si es un niño, no vamos a manejarle tecnicismos. Entonces, a esto se refiere con que manejemos una comunicación adecuada, con respeto, cero discriminación y entender y entrar en su canal de comunicación, que eso es lo que me ha pasado mucho. Muchas veces cuando vienen los consultantes y dicen, es que el jurídico me dijo que esto, pero no lo entendí. No lo entendí, entonces no sé qué quiere decir. No sé si es bueno o malo para mí. Eso es lo que ocurre. Entonces debemos de tener una comunicación asertiva, como lo decía la LIC, y adecuada para la persona. Informarse acerca de la situación. No voy a intervenir por intervenir si yo no sé dar primeros auxilios cuando alguien se está ahogando, porque quizá lo único que voy a hacer es que o se ahogue más o que los minutos cruciales en que alguien más puede intervenir, pues yo la ponga en riesgo. Lo mismo sucede con los primeros auxilios psicológicos. Debemos de saber de la información. Principios de actuación, como cuál, enfocarse en el problema, valorar áreas más afectadas. Ahorita les voy a dar unos puntos para valorar esas áreas. Identificar la pérdida, no confrontar y no interpretar, sino motivarlo para que sea más propositivo. Aferrarlo al deseo de la vida, generar esa psicoeducación, porque muchas veces lo que están experimentando como que les sobrepasa y dices que yo no sé, me está latiendo mucho el corazón, creo que me voy a morir, ¿no? Entonces es ahí cuando tú también intervienes y empiezas a decir, mira,
nuestro cuerpo tiene reacciones y obviamente en estos momentos, gracias a estos mecanismos que se activan internamente en tu cuerpo, aceleran el ritmo cardíaco. Esta información empieza también a surtir ese efecto porque están entendiendo lo que está ocurriendo y estás validando lo que están sintiendo. Pero si le dices, no, tranquila, tómate un tecito, no pasa, no. O sea, no hay intervención. No dar consejos directos. No somos consejeros, somos psicólogos. Y sobre todo que nosotros seamos pacientes y ser honestos, ¿eh? Los psicólogos debemos ser honestos. Si yo no puedo trabajar con temas de suicidio, mejor no lo hago. Mi área, por ejemplo, a lo mejor es laboral, perfecto. Mejor ser honestos y no intervenir en casos que no podamos abordar. ¿Cómo vamos a evaluar lo que yo les decía y valorar esas áreas afectadas por medio de algo que se llama CASIC? Es una herramienta que nos ayuda mucho a evaluar en estos puntos: conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognoscitivo. Con conductual nos referimos a patrones de trabajo, interacción, descanso, ejercicio, hábitos, consumo de sustancias, etc. En lo afectivo hablamos de sentimientos relacionados en cualquier conducta que esté presente. Somático, en el funcionamiento físico general. Si te está diciendo, mira, tengo erupciones, o a partir de esta situación que me venía pasando, tengo periodos de estreñimiento, tengo esto, no puedo dormir, o me salieron ronchas, o etcétera, todo eso. Interpersonal, relaciones con la familia, amigos, pareja, sus fortalezas, sus debilidades, cómo resuelve un conflicto, todo eso nos va a dar información. En la parte cognoscitiva, ¿cuál es su autoimagen? O sea, la autoestima, esas metas, cuál es su filosofía de vida. Aquí hay que tener mucho cuidado. Me decía alguien, oye, esta persona no dejaba de hablar de Dios, y nosotros sabemos, con mucho respeto, que en temas, por ejemplo, de religión o de ideologías, pues no podemos intervenir, pero sí podemos, en el momento que sea prudente, retroalimentarlo y generar eso, porque muchas veces ellos lo externan. Entonces dicen, no, pues ok, perfecto, si está bien, o si sientes esa necesidad de ir a tu iglesia y contarlo, adelante, ¿no? Es parte también de sus estilos de afrontar la situación, de generar esta conciencia y decir, bueno, yo quiero seguir adelante, ¿no? Que también debemos de respetar, respetando sus palabras. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por medio de las preguntas que yo les decía, que aquí yo les traigo unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, en el área conductual, ¿cuáles son las actividades que han sido las más afectadas? ¿Cuáles áreas no han sido afectadas? ¿Cuáles conductas se han incrementado, fortalecido, dañado? Estas preguntas no quiere decir vayan y díganlos tal cual. No, debemos de adaptarlo a la situación. Si nos estaba hablando que dejó de trabajar hace 2 meses, o entonces si dejó de hacer cierta actividad, ella nota o él nota que desde hace meses, entonces todo eso debemos de anotarlo. Y estas preguntas nos dan una idea de qué debemos de tomar en cuenta. Ya cada quien y diferente estilo revertirá estas preguntas. En la parte afectiva, ¿cómo se siente la persona con las secuelas de este incidente? ¿Se expresa libremente los sentimientos o los mantiene oculto? ¿Los sentimientos expresados son los adecuados en el manejo de la persona? Entonces, este tipo de preguntas, trasladarla a la comunicación de la persona, al lenguaje de la persona, a no generar una confusión o que al rato digamos, chino, no era lo que te quería decir, lo que te quería decir es que no. O sea, entender cuál es el contexto en el que estamos enfrente, en el que estamos parados, para poder generar esa pregunta asertiva, que es lo que mencionaban. En la parte somática, existen molestias físicas asociadas con el incidente, ¿no? De aquí, ¿qué sería lo lógico si te dice sí, o si te externa, oye, he tenido ciertos padecimientos físicos que ya me dijo el doctor que no son o no tienen un origen orgánico? Ok, ¿como cuáles, no? ¿Desde cuándo? ¿En qué área? ¿No? O sea, ¿cuáles han sido esa sintomatología? No, pues estreñimiento, no, pues dolores de cabeza, no, o sea, que te externe eso. ¿Qué nos interesa? Saber la temporalidad, la conexión, la funcionalidad y todo lo que está inmerso dentro de la relación con la persona y la crisis. En el área interpersonal, el impacto sobre este mundo o sobre esta esfera próxima que es su familia y amigos resulta ser adaptativo o se encuentra en desadaptación o hay un aislamiento. ¿Es posible hacer uso de la red, de los sistemas sociales de ayuda?
¿Cuál es la actitud interpersonal que se adopta durante el tiempo de la crisis? Por ejemplo, es muy importante ahondar esto y voy a tomar lo que nos comentaba su compañera. Si está ella en crisis porque tiene un incidente con esta persona y nosotros le decimos, oye, ¿por qué no vas a denunciar? Y entonces ella con ese antecedente probablemente va a reaccionar de forma negativa a tu canalización. Probablemente a tu comentario va a decir no, y entonces va a sentirse enojada. Entonces, antes de decir o de dar por hecho acciones que creemos que las personas ya realizaron, más vale preguntar. Y entonces cuando pregunte, ¿cómo fue tu experiencia? Porque si decimos, ¿y por qué metiste la denuncia? ¿Y por qué no ahorita? Y si te pasó hace 3 meses, ¿por qué denunciaste hace 15 días? ¿O por qué? No, sino más bien, ¿cómo fue tu experiencia? Y entonces van a evaluar y vas a decir, híjole, ya fue a esta institución, ¿por qué no mejor la canalizo a otra institución donde le puedan brindar asesoría jurídica, ella se exprese o él se exprese del trato que recibió y pues que le puedan dar otras alternativas? Porque esto es un delito. Nosotros, al igual que otras personas, cuando nos dicen, cuando la persona está en peligro, nosotros tenemos obviamente ciertas modalidades dentro de la práctica clínica, ¿no? Como lo es la privacidad. Pero cuando hay algo que está en peligro, pues sí hacérselo saber a la persona y entonces darle este abanico de cómo puede reaccionar ante esto que nos está contando, que puede generar peligro o que puede representar una amenaza en su vida. Entonces da lo mismo, si antes o si ya nos dijo, ya fui, pero me trataron mal, pero me hicieron comentarios despectivos, me revictimizaron, o a veces no dicen me revictimizaron, pero dicen es que me trataron como una cualquiera, pero es que no, o cualquier otro tema, buscar otra alternativa para poder ayudarla y que eso se sepa si es constitutivo de delito, para preservar la vida. En la parte cognoscitiva, en esta parte cognoscitiva, las expectativas o metas perturbadas por el incidente de la crisis. ¿Cuáles son las expectativas de la persona? Las reflexiones o pensamientos introspectivos usuales de la persona. El significado del incidente precipitante en la parcialidad y totalidad de la vida de alguien. Muchas veces aquí surge algo que digo que no se haga, que es la interpretación. Porque cuando la persona nos va narrando los hechos, cuando nos va diciendo lo que hizo, somos seres humanos, eso es bien dicho. Pero como yo les decía, para trabajar en esto, para trabajar con personas, debemos de hacer ese ejercicio diario, así como queremos tener el cuerpo tonificado, y entonces no va a haber otra más que hacer ejercicio del diario de igual forma. Para trabajar de forma profesional, debemos de trabajar en nosotros. Si hay un tema, como yo les decía, que no puedo o que es similar y entonces yo sé que puedo reinterpretar y decir, no, pues va a estar bien, cuenta con el apoyo de su familia, tiene trabajo y dar por hecho situaciones que no estoy evaluando por mi interpretación, por lo que yo creo que es su filosofía de vida, de no, pues es que esta mujer es muy luchona, este hombre es muy... No, lo único que va a hacer es desvirtuar mi intervención. No se ve el objetivo real y el objetivo real obviamente nace de esto que de esta interacción y de lo que me está narrando la persona, no de lo que yo creo, pienso, siento que va a ocurrir, no, sino de lo que me está diciendo la persona. Entonces, esto es muy importante. Algo que también nos va a ayudar al CACIC, les digo, su entrevista. Se los dejo de tarea. Hagan preguntas. Imagínense esos supuestos, situaciones, conflictos, casos. Ahorita, gracias a la internet, podemos hacer muchas cosas, ¿no? La otra vez nos dejaron una tarea de violencia de género y nos dieron un caso. Y un caso que lo encontré en internet. Entonces, casos hay muchos. Leamos los casos. Ah, bueno, si la persona estuviera enfrente de mí, ¿qué pregunta realizaría? Y entonces ir practicando para que cuando hagamos esa intervención se genere esta espontaneidad, este respeto y esta conducción, porque a veces si estamos preguntando a su familia y de repente ya nos dijo algo, ya preguntamos de su trabajo. Y entonces no terminó de su trabajo y ya me dijo de su pareja. Y no, o sea, debe de llevar esta cronología y debemos de saber cuándo dar esa retroalimentación. Porque si ella me está explicando cómo se siente, qué fue lo que pasó y me narra hechos que son aunados a esto,
Y si yo le digo, bueno, no, a ver, espera. Es que, a ver, tú ahorita tuviste un conflicto o tienes un ataque de ansiedad o tienes una situación aquí complicada que es constitutiva de delito, pero ¿por qué me estás hablando de lo que pasó con tu tío hace 13 días? ¿O por qué me estás diciendo? No, porque entonces la persona es como de, para mí tiene conexión, porque te estoy diciendo que desde ese momento me sentí vulnerable. Entonces hay que saber escuchar y reevaluar. Y de los momentos, por ejemplo, Sigmund Freud, ¿no? Decía mucho de la atención flotante. Hay discursos en los consultantes o hay discursos en las personas que debemos de captar. Hay situaciones, por ejemplo, que están narrando, bueno, entonces fui al parque y de repente chancla, luego, entonces es, a ver, de esto que me dijo algo, dijo chancla. ¿Qué tiene que ver una chancla en esta narrativa que pareciera que está dirigida hacia otro punto, pero no entonces hacer la pregunta? O entonces encontrar un espacio para poder entablar esa pregunta. Pero es muy importante no dejar de lado ninguna información. Obviamente con la validad de sus emociones, hay que generar esa validación de sus emociones, de sus pensamientos, de su lenguaje y de todo lo que nos está externando. Entonces, esto mediante esta entrevista. Hay a veces herramientas rápidas que nos permiten a nosotros, que eso más bien sería en una segunda instancia, pero las baterías de prueba, hay pruebas que ya son obsoletas, como ustedes saben, o hay pruebas que ya se están reconstruyendo en diferentes bases teóricas, por lo tanto hay varios ítems que ya cambiaron, varios puntajes, etcétera. Las pruebas no son un diagnóstico eh, estable o estático, por así decirlo. Una prueba nos arroja ciertos elementos de algo que se está describiendo. Si yo practico una prueba de HTP, si yo aplico una prueba de personalidad, su nombre lo dice, me va a arrojar elementos e información de su personalidad. Nos contaba una maestra que en una vez, pobre a la persona, la mandaron al psiquiátrico con un diagnóstico terrible porque recientemente tenía 5 días de que había muerto su papá. Entonces, ese es el contexto, psicólogos. Muere su papá hace 5 días. ¿Cómo debemos esperar ese momento? Pues que siga triste, que esté triste, evidentemente, porque aparte no tuvo tiempo de llorar, porque como hija mayor se encargó de todo el protocolo de los gastos funerarios, de todo. Entonces no tuvo tiempo. Cuando llega al psicólogo, ¿sabes qué? Me siento triste, me siento desesperanzada, de hecho, pues he tenido ideación suicida. Entonces automáticamente le practica la prueba de depresión, una prueba que aparte encontró en internet, y entonces dice, no, me arroja un percentil alto, estás en depresión. La mandan al psiquiátrico y entonces el psiquiátrico vuelve a hacer otra valoración y le dice, no, te está narrando o te está describiendo que persisten estos sentimientos y estas emociones derivado de esta situación. Entonces, ojo con eso, exacto. El duelo y todo lo que está implicado. Entonces no debemos de dar por hecho muchas cosas. Y las baterías de pruebas son para recabar información en conjunto a lo que observamos, a nuestra entrevista, al contexto. Entonces no podemos decir, me basé en la prueba. No, y me basé en esto y me basé en el otro. Hice un análisis exhaustivo para poder decir lo que te estoy comentando como diagnóstico final. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. También hay pruebas que se destinan, yo les decía, esto va a depender del tiempo, a corto, mediano o largo plazo. Así es, debemos de determinar en base a todos los elementos y en ese momento no olvidar cuál es el objetivo de estos primeros auxilios. Estos primeros auxilios psicológicos bajo un protocolo que se determina A, B, C, D, E, y que obviamente está basado en varias teorías de la psicología e ideologías de la práctica misma en psicoterapia, se dice que se debe de mantener esta escucha activa, es decir, ser empáticos, demostrar que nos interesa lo que nos está comentando y preocupar lo que nos está narrando. Ojo también con nuestra comunicación no verbal.
porque si estamos mal sentados, ¿no? Y a lo mejor me estoy moviendo aquí y tú me estás contando algo, y, sí, 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 sí te escucho. O de repente estoy así, ajá, y luego. O sea, esto, tú tendrías ganas de contarle algo a alguien si está así. Ah, sí. Y luego, ah, órale, qué padre. No, pues no sabía. ¿A poco sí fuiste a ese antro que está? Ah, perdón, ajá, sí, saliste del antro y luego. O sea, no, no. Hay que evitar a toda costa este tipo de comentarios, de postura y de generar ese morbo o esa mala desinformación de cuál es nuestro propósito con la persona. Entonces, debemos de ser empáticos, demostrar qué nos interesa y preocuparnos por lo que nos está narrando. También generar el rapport también es muy importante. Soy la psicóloga Anaí, me puedes decir, Ana, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te puedo decir? ¿No? Antes de generar todo este encuadre. Hacerle reentrenamiento de la respiración. Muchas veces, y yo no entendía, a mí me gusta mucho, de verdad, soy muy curiosa. Entonces, cuando empieza este auge también de la respiración, se dice que el cerebro necesita oxígeno. También trabaja con este oxígeno. Y cuando nosotros estamos hiperventilando y estamos en este estado de alerta y entonces todo nuestro cerebro está bajo señal de, oye, algo nos pasa, oye, y entonces ya mi estómago se me retuerce y entonces ya quiero ir al baño y entonces me sudan las manos. Y en todo esto, el cerebro no recibe ese oxígeno y por lo tanto no genera esta vivencia de lo que estás escuchando, no escuchas. Y entonces, ¿qué me dijo? No me acuerdo qué me dijo. Entonces, cuando empiezas a respirar y dices, a ver, tranquilo, vamos a respirar, respira hasta 10, ¿no? Hay varios formas diferentes de llevar a cabo esta técnica, para poder generar ese reequilibrio y esa conexión con la persona de, ok, sí. Entonces, una vez entrando y generando este proceso de que nuestro cerebro le llegue oxígeno, vamos a poder contener esto que estamos sintiendo. Y entonces genera esta conexión con lo que la persona nos está describiendo. Adelante, Lick. Gracias. Disculpe, ¿cómo explicar? También los primeros auxilios psicológicos son, no sé, pertinentes, adecuados o no sé, no encuentro la palabra, eh, para abordarlo con una persona que, por ejemplo, vivió un caso hace 3, 4 años y de cierta forma no tuvo como una atención psicológica y tampoco tuvo estas redes de apoyo, pero nosotros sí podemos, bueno, en el caso de los primeros auxilios se pueden dar. En este caso, Lick, acuérdate que como propósito se da en el momento en el que ocurre una crisis. Hay que identificar si de esta vivencia que está teniendo, quizá tiene una crisis de angustia o algo que esté experimentando, que le esté sobrepasando en ese momento. Y sobre todo hay que empezar a canalizarlo para darle una alternativa o varias alternativas. ¿Cuál es la alternativa ideal? Pues invitarlo a que trabaje, ahora sí, en terapia formal esta situación. Porque hay consecuencias o está experimentando consecuencias, porque hay personas que te dicen, sé perfectamente que es por esto. Sé perfectamente que la verdad a lo mejor no voy al psicólogo porque me da pena, me da miedo o porque pasó de acá a acá, pasó esto. Y Claro. entonces no tuve la oportunidad de recibir apoyo cuando me sucedió el hecho. Estamos hablando del hecho. Pero si estoy experimentando constantemente situaciones, síntomas que no me permiten ser funcional en mis actividades cotidianas, podríamos empezar a generar ese trabajo o esta primera asesoría psicológica, explicar lo que le está ocurriendo, hacer esa retroalimentación y formar ese plan de trabajo. ¿Cuáles serían tus opciones? ¿Qué tan viable? Porque también al final voy a dar esos puntos que tú te integres a un trabajo psicoterapéutico. Ok. Entonces hay que determinar de acuerdo a la situación, pero acuérdate que primeros auxilios psicológicos se habla de Bueno, horas, momentos, ¿ok? ok. Entonces sí puedes intervenir generando ese panorama de vamos a trabajarlo, no de primeros auxilios psicológicos.
no de intervención en crisis. Quizá ahorita como te estás sintiendo, no si me llegas alterado o así, podría intervenir, pero como esta situación viene así, bueno, ¿cuáles serían tus posibilidades? Que lo trabajes en terapia. Ah, ok, perfecto. Muchas Generar gracias. ese plan de trabajo. Sí, Sí, tengo un exacto. comentario, voy a darle lectura. Dice, y en caso de personas que tienen situaciones inexplicables, en caso de espíritus, nosotros psicólogos, ¿cómo valoramos? El psiquiatra diagnostica esquizofrenia. Ok, aquí hay que ser muy puntuales y muy profesionales. Todo existe, colegas. Y con esto no queremos decir estamos a favor, estamos en contra. Yo estoy a favor de la ciencia y estoy a favor de decir que hay condiciones que sí, a veces no tienen esa explicación, pero sí tienen esa evidencia de la afectación en la persona. Entonces, vamos a revalorar desde lo que nos está expresando la persona. Si hay un previo diagnóstico y está confirmado como esquizofrenia por quien debe de ser por un psiquiatra, que en este caso es, bueno, entonces, para empezar, saber qué es la esquizofrenia. ¿De dónde? De tu manual, Lic. Manual, si eres psicóloga, el DSM-5 o el CIE, me parece que ya cambió su versión, pero manuales que nos puedan retroalimentar a lo que nosotros vamos a trabajar, si es que yo estoy trabajando ese caso de esquizofrenia. Valorar todo este discurso, porque nosotros sabemos que dentro de la esquizofrenia las alucinaciones auditivas y visuales están presentes. ¿Qué grado o qué se le está presentando en esta alucinación que puede escuchar? Bueno, pues ya será dependiendo a lo que te describa, ¿no? Pero aquí no se trata de creer y no creer, sino se trata de esta funcionalidad. Esto que le está ocurriendo y que te está escribiendo no le permite tener esta funcionalidad. Entonces, si te externa, creo que son espíritus, creo que estoy poseído, creo que generar ese análisis y ¿por qué no? También hasta realizar un diagnóstico diferencial de algún otro padecimiento. Y si es esquizofrenia, pues mantenerte en contacto con el psiquiatra, cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos, y determinar con lupa, Lic, yo sí te diría con lupa, y analizar punto por punto cuáles elementos están implicados en esta esquizofrenia. Entonces, acuérdense, todo lo que externa a la persona, más lo que nosotros vemos y más lo que nosotros recabamos, justo va orientado a esta promoción de su salud mental. Entonces, debemos entender que a veces el cerebro puede proyectar situaciones que a veces nosotros decimos no sabía que existía o no sabía lo que puede estar proyectando, pero sí partir desde esta parte de la ciencia, ¿no? Respetando a cada uno de los puntos que podamos decir. ¿No? Pero entonces sí trabajar de forma integral e interdisciplinaria con la persona quien lo diagnosticó con esquizofrenia, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar. Siguiente punto de esta respiración. Derivación, categorización de necesidades. Tomar decisiones luego del episodio traumático. Les decía, si está lesionada o lesionado y entonces nosotros estamos interviniendo, bueno, aquí lo más próximo o lo más pronto, quizá nuestra intervención va a durar menos minutos porque tiene que ser trasladado o trasladada a un hospital. Entonces aquí hay necesidades. O sea, si no es atendida, puede perder la vida. Entonces también hay que saber cuáles son esas necesidades. Ahora, en una segunda instancia, quizá no podemos ir mañana, cuando estamos escuchando que la van a llevar a un albergue o que o que hay otras posibilidades para intervenir en esta crisis, o que se le va a hablar a la mamá y entonces como es menor de edad, pues tenemos que esperar a que lleguen sus papás. O sea, son varios puntos donde nosotros tenemos que jerarquizar cuáles son las necesidades próximas que necesita la persona en conjunto con ella, como haciendo la retroalimentación, ¿no? ¿Qué necesitas en estos momentos, ¿no? Muchas veces te dicen, no, no quiero que venga mi mamá, no quiero que venga mi abuelita, o no quiero que le avises a mi abuelita porque es hipertensa, o todas esas cosas que a nosotros nos puedan servir para contener a la persona, debemos de ejecutarlas con el debido respeto y en el grado que la persona lo externe. Derivación de redes de apoyo. Contactar a los servicios especializados o a las personas cercanas para que puedan dar ese acompañamiento con la persona. Porque aún así nosotros seamos empáticos, generemos esta escucha activa, la persona necesita a alguien de confianza, alguien con esa proximidad que le dé ese acompañamiento a donde vaya a ir o a donde tenga que resguardarse. Entonces debemos de encontrar esas redes de apoyo.
También fomentar esa psicoeducación, transmitir al afectado o a la afectada que las reacciones y malestares que pueden estar sintiendo o sentir a futuro forman parte de este proceso o de esto que va viviendo, ¿no? Muchas veces no entendemos o no hay esa explicación de, bueno, es que ¿por qué no puedo dormir? ¿No? O sea, ¿o qué me está pasando? O ya me dijo la vecina que tengo ansiedad, o me siento de esta forma, o yo no sabía que también afectaba el apetito, lo que estoy pasando, el deseo sexual, muchos elementos que están inmersos. Es nuestra obligación y es su derecho de las personas recibir esa información adecuada. Ahora sí, estos son los 3 objetivos que tiene el generar la intervención en crisis. 1, proporcionar apoyo. 2, reducir la mortalidad. 3, generar enlaces con redes de asistencia, es decir, redes de apoyo. Al momento, por eso dice, hacemos esa intervención al momento. Cuando ocurre una segunda instancia, ¿qué hacemos? Se hace una evaluación de los momentos, de las reacciones posteriores a nuestro primer contacto. Hay fases de reacción. Estos se van a dividir en fase aguda, fase de reacción, fase de reparación y fase de reorientación. La primera fase aguda dice que dura estos primeros momentos después de la intervención, 2 días, 3 días después, una semana después. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se producen estados afectivos intensos, respuestas emocionales, manifestando angustia, ansiedad, ira, irritabilidad, hipervigilancia, manifestaciones vengativas, sensación de irrealidad. ¿Esto por qué? Porque ya está inmerso la reacción, es decir, nosotros tuvimos un primer contacto derivado de este hecho. Cuando se hace esa canalización, ya hay otras vivencias que la persona suma a esta intervención en crisis. Entonces, eso también puede generar otros estados afectivos, por supuesto, o empeorarlos también. La fase de reacción dura de 1 a 6 semanas. ¿Qué pasa aquí? Se producen reacciones tardías en los sentimientos, previamente a veces son reprimidos o negados. Puede salir a la superficie. Toda emoción que no sale, es ley, sale de diferentes manifestaciones. Todo depende de la capacidad resiliente de la persona, de lo que ella o él cree, ¿no? Hay una imagen que me gustó mucho que dice, cuando te pregunten por qué aguantaste tanto, pues dile que tiene que ver un buen de elementos propios de la persona. Nuestra propia cultura, nuestra propia educación, nuestros usos y costumbres están inmersos en nuestras decisiones. Entonces, si no sale, bueno, pues buscará la forma de aparecer esa emoción. Hay sentimientos de dolor, hay sentimientos que son abrumadores, hay sentimientos que nos dejan debilitados, nos dejan con esa desesperanza y obviamente son válidos, son esperados. Hay un ánimo triste y muy lábil. En la fase de reparación dura de 1 a 6 meses. Los sentimientos de dolor persisten, pero se los puede sobrellevar. Se vuelve a sentir, quizá interés por el hecho cotidiano, ¿no? Hay un reajuste a mi vida antes de, después de, con ciertas adaptaciones que yo hice a mi trabajo, etcétera. Incluso mis planes a futuro. En la fase de reorientación, aproximadamente de 6 meses o más, se llega entonces a asimilar mi situación vivida y aquí me surgen otras nuevas necesidades. Quizá estoy listo o no para tomar otro tipo de decisiones que me van a llevar a quizá pues a tomar terapia, quizá a mudarme de casa, quizá, o sea, hay algo radical una vez aprendido o readaptado la vivencia que yo tuve, ¿no? Dependiendo también quiénes estuvieron implicados, si la persona tiene hijos, si la persona estaba casada, o sea, tiene que haber todos estos elementos, pero es lo que comúnmente pasa en la fase de reorientación. Aquí hay justamente para que una persona sea resiliente, hay 3 tipos de C. La primera, compromiso, control y cambio. Cuando nosotros decimos esta capacidad de superar las adversidades, muchas veces como seres humanos nos
se nos hace difícil entender cuáles son estas adversidades porque nos cuestionamos mucho sobre su temporalidad, sobre su significado, sobre el impacto que tuvo en la vida de cada una de las personas. Entonces es importante trabajar esta capacidad resiliente para generar ese empoderamiento y entonces que la persona decida hacer una ejecución determinada, una actividad determinada para poder afrontar esa situación. Entonces, ¿cuál es ese compromiso? El compromiso es reconocerse a sí mismo como persona, una persona valiosa, una persona capaz de lograr determinadas metas, propósitos existenciales. Parte de todo esto es esta reorientación a esto que te ocurrió, para darle ese resignificado. Control es esta propensión a pensar y actuar con la convicción de que ellos son o no son causalidad de los demás, o quienes deciden o pautan el acontecimiento de las cosas. Esta pérdida de control, y no hay más dolor para un humano, para el ser humano, diría Marian Rojas Estapé, que perder el control, que sentir que por qué no lo tengo, por qué no lo tuve, y es que muchas veces, y también hay que trabajar mucho en ello y en esos comentarios, cuando somos profesionistas o cuando trabajamos en algo y entonces nos llega ese pensamiento o un comentario externo de alguien que dice, ¿por qué te pasó eso si eres psicóloga? ¿Por qué te pasó eso si tú eres médico? ¿Por qué tienes sobrepeso si eres nutrióloga? Porque no, este tipo de estereotipos que se tiene sobre algunas profesiones también generan esa pérdida de sentido y ese decir, bueno, yo también necesito ayuda, que es algo muy importante. Entonces es algo que debemos de inculcar en esta segunda instancia. Todos necesitamos ayuda. Hay situaciones que se salen de nuestras manos, que bajo las circunstancias que sean, se hacen presentes y generan consecuencias, que eso es lo que debemos de trabajar con esas consecuencias. Eso es muy importante. En cuanto al cambio, las personas que poseen esta cualidad de ver la vida como un reto, ven la existencia humana o a ciertos problemas o inconvenientes que se les presenta, pues como una oportunidad de crecimiento más allá que de un problema. Y yo apuesto por eso. Hay situaciones que nos hacen crecer y no hablo del peso, no hablo de la talla, no hablo de la altura, no hablo de alguna otra situación, sino que este acontecimiento nos fuerza a trabajar con habilidades que no conocíamos de nosotros mismos o que no conocía la persona de ella misma y que entonces empieza a fortalecer, ¿no? La capacidad de poner límites, la capacidad de priorizar su salud mental, la capacidad de escucha activa, la capacidad, o sea, muchas cosas, capacidades y habilidades que nos surgen dentro de esta crisis y eso hay que enaltecerlo mucho para poder anclar a la persona y que se genere ese compromiso y que diga, bueno, pues he tomado la decisión de que me voy a entrar a terapia o que voy a hacer esto para preservar mi vida, que eso es algo muy importante. Lo que evidentemente hace que predominen en ellas las emociones positivas que acompañan a las ganas de vivir y a sentir ese coraje por salir adelante. Hay que hacer un sondeo de los avances desde que nosotros nos vimos de primera vez con el enlace que yo destiné para que apaciguara esa angustia, ese dolor. Esta intervención puede durar semanas o meses. Su objetivo es la resolución de esta crisis y obviamente generar esa conexión con un trabajo más profundo como la psicoterapia o lo que la persona necesita o requiera en ese momento. Si se refiere a un proceso terapéutico breve, bueno, pues va más allá de la restauración del enfrentamiento inmediato y esto va a generar a ese encaminar a que trabaje con la crisis, ¿no? Y de esto que vivió en su vida. Hay 3 puntos importantes que dice Lindemann y Slaughter que dicen que generan ese afrontamiento en la intervención de crisis. Uno, la capacidad de la persona para tolerar estrés y ansiedad sin perder el equilibrio. 2. El grado que tiene la persona para reconocer la realidad y enfrentar los problemas. 3. Repertorio de mecanismos que tiene la persona y que mantiene su equilibrio biopsicosocial. Entonces hay que reforzar en estos 3 puntos, en esta segunda instancia, para poder
trabajar con la persona y que entonces ella integre todas estas capacidades y pueda prevenir futuras crisis o que genere una crisis, porque un proceso nunca es lineal, hay picos, hay recaídas, pero que ahora recaiga con herramientas diferentes, a respuestas diferentes, resultados diferentes. Hay varias formas de trabajarlo o de canalizarlo. Hay varias terapias, varias modalidades, e incluso hasta varias capacitaciones que nos dan a nosotros como psicólogos. Pero hay uno importante que se habla mucho sobre Judith Herman. Judy trabaja mucho hablando del trauma. De hecho, su libro está muy bonito, un poco complejo, pero muy bonito. Habla sobre el trauma y la recuperación. Hizo 2 libros, uno hace tiempo y uno actual, pero en este actual habla de la recuperación del trauma desde la persona. En el primer libro abordaba temas como de enfocarlo a él es el malo en casos, por ejemplo, de violencia o en las situaciones que me ocurren o cómo enfrentarlas, pero esta vez habla de forma interna. Yo qué tengo para poder afrontar esta situación. Entonces se toma un modelo que ella denomina trifásico, tiene 3 puntos importantes o 3 etapas importantes para trabajar una situación en crisis. Este modelo consiste en el restablecimiento de la seguridad de la persona. En la primera etapa, el paciente debe de volver a tener ese control interno y externo, es decir, garantizar su seguridad, tanto como puede aprender a manejar esos síntomas que interfieren con su vida, para conllevar el riesgo de retraumatización. En la etapa 2 o segunda fase, que es de rememoración y duelo, se trabaja con este tratamiento para que la persona pueda reconstruir esa historia traumática y cerrar los ciclos que tenga que cerrar, porque muchas veces se queda abierto y entonces genera ese dolor o sigue generando ese dolor a largo plazo. Tercera fase o de reconexión. Apunta a reconectar con el paciente, con la vida, con el presente y con su futuro, redefiniéndose a sí mismo en el contexto de relaciones y actividades significativas. Si les interesa, sigan leyendo. Maravilloso, a mí me impresionó mucho su libro. Lo encontré online porque en PDF está, hay uno que no está muy visible, pero online está bien, o en YouTube, que ya está el audiolibro. Y realmente nos engloba mucho a trabajar con este tipo de situaciones y a darnos esa información que debemos de tener de respaldo para poder trabajar una intervención en crisis y conocer que sí hay modelos, que sí hay formas, que sí hay terapias para poderlo trabajarlo desde la instancia de la psicoterapia, no de la intervención en crisis, pero sí generar ese abanico de oportunidades a la persona. Hay que acordarnos que en ese momento sienten que no hay otra solución y que no va a haber otra solución. Entonces, estas condiciones, como les decía yo a su compañera hace un momento, debemos de tomarlas en cuenta para también poder seguir con esta segunda intervención. Según las circunstancias del paciente, situación o problema, puede ser oportuno o no la intervención psicológica, o al menos no en este momento, bajo las siguientes circunstancias. Primera, el paciente toma medicación, tiene alguna condición física o médica inapropiada o prioritaria, con respecto a su edad, aspectos culturales, actitud, etcétera. Entonces, no puede generar esa segunda instancia. 2, circunstancias de la situación que no permiten una correcta relación terapéutica. Su idioma, su contexto, su aceptación parte de ser paciente, o sea, que digan, no, yo no quiero terapia. 3, con circunstancias del problema, es decir, que de esta crisis accidental o evolutiva que vivió, se adapta desde este problema y obviamente pues no genera o no conlleva como esa conciencia de lo que me ocurrió. Entonces no genera ese nivel ni esa empatía para decir, bueno, necesito una segunda intervención o bien necesito otra ayuda profesional que ya no es una intervención en crisis. Y bajo estas circunstancias hay que entenderlo, generar sí, porque es nuestra obligación decir, sí se genera o debes de tomar alguna de estas alternativas, pero si no es en este momento, pues se entiende. Y por mi parte esto ha sido todo. Espero que sí les haya gustado, que se hayan llevado pues un aprendizaje de esta noche calurosa. Les deseo buenas noches. Muchísimas